Lo que pocos saben sobre la lucha de César Bono. ¿Alguna vez has imaginado que detrás de una sonrisa contagiosa, que ilumina pantallas y escenarios, puede haber una batalla invisible, silenciosa, casi imperceptible para el público? César Bono, el comediante que nos hizo reír durante décadas, lleva consigo un secreto que pocos conocen. Una lucha profunda e implacable que va más allá del brillo de los reflectores y revela el rostro más humano y valiente de un artista. En los primeros segundos de esta historia, pocos podrían prever la magnitud de la tormenta que enfrenta día a día. No son los aplausos ni los personajes que lo consagraron en el mundo del entretenimiento. La verdadera batalla está lejos de los escenarios y las cámaras. Es una guerra silenciosa contra adversidades que ponen a prueba su fuerza física, su mente y su espíritu, un desafío que no se mide en números ni se resuelve con una simple broma o carcajada. Durante años, mientras el mundo reía y celebraba su innegable talento, César libraba una batalla personal, invisible para la mayoría, pero que moldeó quién es realmente. Esta lucha, marcada por altibajos, momentos de dolor y esperanza, y por la persistencia ante lo aparentemente imposible, nos recuerda que incluso las estrellas más brillantes enfrentan profundas sombras. Y es en ese contraste, entre el brillo del escenario y la oscuridad de la lucha interna, donde reside la verdadera fortaleza del hombre detrás del artista. Lo que pocos saben es que César Bono convive con desafíos que van mucho más allá del humor y la actuación. Enfrenta a diario los efectos de una condición que limita sus movimientos y desafía sus capacidades físicas, imponiendo barreras que muchos jamás imaginarían. Y a pesar de todo, se niega a ser definido por esas dificultades. En cambio, elige usar su historia para inspirar, para demostrar que la fuerza humana es mayor que cualquier obstáculo, incluso cuando la vida parece conspirar en su contra. Pero la lucha de César no es solo física. También es emocional y mental. El aislamiento, las limitaciones impuestas por la enfermedad, el impacto en su carrera y vida personal, todo esto podría derribar a cualquiera. Sin embargo, mantiene una actitud resiliente, una voluntad de seguir adelante, una llama interna que se niega a apagarse. Esta resistencia silenciosa, este valor oculto, es lo que hace que su trayectoria sea tan única y admirable. Es importante entender que el sufrimiento de César Bono no es un episodio pasajero, sino una realidad constante que exige adaptación, paciencia y, sobre todo, esperanza. Su historia desafía al público a mirar más allá de lo que se ve en la pantalla, a reconocer que detrás de la risa puede haber dolor, y que la verdadera grandeza está en continuar, incluso cuando el camino es difícil. Prepárate, porque lo que estás a punto de conocer es mucho más que la historia de un actor. Es la revelación de la fuerza de un ser humano que, contra todo pronóstico, sigue luchando e inspirando. Es un testimonio de la capacidad humana para resistir, reinventarse y transformar la adversidad en una lección de vida. Una lección que nos toca profundamente, porque demuestra que, sin importar las dificultades, la esperanza y el valor pueden prevalecer. Esta es la verdadera cara de César Bono, un hombre que nos enseñó a reír, que nos encantó con su talento, pero que sobre todo nos da un ejemplo de resiliencia y amor por la vida, incluso cuando las sombras parecen más densas. Acompaña esta historia y descubre un lado del artista que pocos han tenido la oportunidad de conocer, pero que seguramente emocionará e inspirará a todos. Aunque muchos lo conocieron por sus papeles icónicos en la comedia mexicana, lo que pocos imaginan es que la personalidad escénica de César Bono se empezó a gestar mucho antes de los reflectores, entre las calles bulliciosas de la Ciudad de México y los silencios reflexivos de un joven que ya sentía que su lugar estaba en otro sitio. Desde pequeño, Bono vivió una dualidad particular. Por un lado, el niño obediente, criado en los valores tradicionales. Por otro, el inquieto observador del mundo, con un ojo puesto en las emociones humanas y el otro en las reacciones del público. Su fascinación por el humor no era gratuita ni superficial. En una época en la que reír podía ser un escape de las tensiones sociales y políticas del país, el joven César comenzó a ver en la comedia una herramienta poderosa de conexión. Veía cómo una buena historia podía transformar el ánimo de una persona, como una frase bien dicha podía unir a desconocidos en carcajadas compartidas. Fue entonces cuando comprendió que hacer reír no era solo un talento, era una vocación. Ya en la adolescencia, se volvió frecuente en las actividades extracurriculares de su escuela. Obras escolares, lecturas dramatizadas, imitaciones improvisadas, cualquier momento era bueno para probar una nueva voz, un nuevo personaje, una nueva forma de contar. Su capacidad de transformación era notable, podía ser serio y profundo, pero también burlón y sarcástico, dependiendo del papel. Esa versatilidad empezaba a abrirle puertas, aunque todavía no había decidido cruzarlas de lleno. La entrada a la UNAM fue un paso lógico, guiado tanto por la tradición familiar como por su propia inquietud intelectual. Las letras le ofrecían un universo de pensamiento,
estructuras narrativas, teorías literarias. Y si bien esa etapa fue fundamental para pulir su visión artística, pronto se volvió insuficiente. El aula era demasiado estrecha para su imaginación. La vida universitaria tenía límites que él no estaba dispuesto a aceptar. Su creatividad exigía cuerpo, gesto, movimiento. Abandonar los estudios no fue una decisión impulsiva. Fue una conclusión natural, madurada con el tiempo. César entendía que seguir una carrera convencional le daría seguridad, pero no plenitud. Y así, entre dudas y sueños, entre el miedo al fracaso y la sed de autenticidad, optó por lo incierto. El teatro lo esperaba. No con promesas, sino con desafíos reales, audiciones fallidas, papeles secundarios, críticas duras y jornadas interminables. Pero también encontró ahí una comunidad. Gente como él, que vivía para el arte, que aceptaba el rechazo como parte del camino. Aprendió a trabajar en equipo, a ser disciplinado, a caer y levantarse. Cada aplauso ganado era el resultado de muchas puertas cerradas. Cada pequeño papel era un paso más en el lento ascenso hacia algo mayor. Y, más importante aún, fue en esos primeros años de lucha cuando César Bono empezó a moldear su estilo propio, uno basado no solo en la técnica, sino en una profunda conexión emocional con el público. A medida que los años 60 avanzaban, Bono ya no era un novato. Era un actor en formación constante, un artesano de la escena que no temía ensuciarse las manos. Vivía para el teatro, comía con colegas que soñaban lo mismo, dormía poco pero soñaba mucho. Y, sin saberlo, estaba sembrando las semillas de una carrera que más adelante no solo le daría fama, sino también respeto, admiración y, eventualmente, un lugar imborrable en la historia del entretenimiento mexicano. Así era el joven César Bono, apasionado, terco, idealista. No nació estrella, pero sí con una luz propia que el tiempo, y su esfuerzo incansable, se encargaría de revelar al mundo. Porque antes de hacernos reír a todos, tuvo que aprender a creer en sí mismo. Y esa, sin duda, fue su primera gran victoria. Inicio de carrera, década de 1970. Los primeros pasos de un comediante que no pasaría desapercibido. La década de 1970 fue mucho más que el inicio profesional de César Bono. Fue el laboratorio emocional y artístico donde el joven soñador comenzó a forjar la identidad que, con los años, lo convertiría en una figura entrañable del entretenimiento mexicano. Fue una etapa sin grandes reflectores, pero cargada de decisiones valientes, de horas interminables de ensayo y de una pasión que no conocía límites. Tras dejar sus estudios universitarios en letras en la UNAM, César no tardó en buscar espacios donde pudiera canalizar su creatividad. El teatro fue su primer refugio. En una época en la que las producciones independientes luchaban contra la falta de financiamiento y visibilidad, él se sumergió de lleno en compañías pequeñas, alternando papeles secundarios, labores técnicas y muchas veces, trabajando por poco o nada. Pero eso nunca fue un obstáculo. Para él, cada función era una escuela viva. Fue en estos primeros escenarios donde descubrió, o quizás confirmó, algo fundamental. Su verdadero talento no era simplemente hacer reír, sino provocar una conexión emocional real. Su comedia no se limitaba al chiste fácil. Había algo más. Su estilo, una combinación entre lo absurdo y lo profundamente humano, comenzaba a distinguirlo en un entorno repleto de aspirantes. Sus compañeros lo notaban. No era el actor que buscaba brillar por encima de los demás, sino aquel que daba vida a los personajes con una entrega total, incluso cuando el papel parecía menor. César entendía el oficio como algo colectivo, casi sagrado. Y eso no pasó desapercibido. Su talento genuino, su disposición a aprender y su humildad profesional lo hicieron destacar. De a poco, su nombre empezó a circular entre directores, primero del teatro y luego del incipiente cine popular mexicano de la época. A nivel físico, Bono rompía estereotipos. No era alto, ni musculoso, ni tenía el rostro del típico galán. Pero ahí residía parte de su magia. Su aspecto común lo hacía cercano, reconocible, familiar. Y su expresividad, esa capacidad inigualable de transformar una mirada, una pausa o una torpeza en una carcajada auténtica, lo convertía en alguien inolvidable. Incluso en escenas pequeñas, robaba la atención. Sin proponérselo, ya era un ladrón de escenas. En el cine, sus primeros papeles fueron modestos. Participaciones en comedias populares, cintas ligeras y películas de bajo presupuesto lo pusieron frente a la cámara. Y aunque los créditos no lo destacaban aún, el público empezaba a recordarlo. Había algo en el que no se podía imitar, una autenticidad desarmante que lo separaba del resto. No actuaba para ser gracioso,
Lo era porque vivía el personaje con una entrega que desbordaba verdad. Mientras otros buscaban fórmulas o se adaptaban a las modas, César confiaba en su instinto. Nunca fue esclavo del aplauso inmediato. Sabía que su momento llegaría si seguía haciendo lo que amaba con integridad. En los foros, se le conocía como alguien puntual, disciplinado y respetuoso con todo el equipo. Era el primero en llegar y uno de los últimos en irse. Para él, actuar era un acto de compromiso, no un pasaporte a la fama. Hacia finales de la década, su presencia se volvió habitual en el circuito artístico. Ya no era una promesa, era una realidad en construcción. Su estilo irreverente, con tintes de crítica social y humor cotidiano, comenzaba a resonar con un público que pedía una comedia más cercana, más real, menos artificial. César Bono no hacía reír desde lo superficial, sino desde la identificación, desde lo humano. Así nació el actor. Así se forjó el comediante. No a través de escándalos ni atajos, sino mediante una dedicación silenciosa, una entrega sincera y el coraje de seguir un camino incierto. Aquellos primeros años quizás no trajeron fama inmediata, pero le dieron a César Bono algo mucho más valioso, una base sólida, construida con sudor, talento y verdad. La base de una carrera que, décadas después, seguiría emocionando e inspirando a generaciones. Durante su ascenso en la escena artística, César Bono tuvo la oportunidad de compartir escenario y cámaras con algunos de los nombres más emblemáticos de la comedia mexicana. No se trataba solo de colaborar, se trataba de aprender, crecer y consolidar su talento al lado de verdaderos maestros del humor. A lo largo de los años 70 y principios de los 80, trabajó junto a figuras como Héctor Suárez, Alfonso Sayas, Rafael Inclán y Luis de Alba, actores que dominaban el arte de hacer reír a México entero. Estas colaboraciones no solo enriquecieron su experiencia profesional, sino que también lo integraron en un círculo creativo donde el humor se trataba con seriedad, como un arte fino que requería ritmo, intuición y sensibilidad para conectar con el público. En ese entorno, César pulió su estilo único, una mezcla de ironía, ternura y picardía, que lo hacía destacar incluso entre gigantes del género. Trabajar con estos grandes nombres le dio visibilidad, pero también lo desafió a mantenerse a la altura de sus compañeros, muchos de ellos veteranos con años de trayectoria. Bono aceptó el reto con humildad y profesionalismo, demostrando que no solo tenía talento, sino también la ética y el compromiso necesarios para perdurar. Estas experiencias marcaron una etapa crucial de su carrera. Fue ahí donde terminó de forjarse el comediante sólido, respetado y querido que el público aprendería a reconocer no solo por sus personajes, sino por su autenticidad dentro y fuera del escenario. Explosión de fama en los años 80. El rey del albur. Los años 80 marcaron el punto de inflexión definitivo en la carrera de César Bono. Después de una década de esfuerzo continuo, pequeños papeles y aprendizaje constante, llegó el momento en que su nombre dejó de estar en los créditos secundarios para ocupar un lugar central en la cultura popular mexicana. Fue durante esta época que se consolidó como uno de los reyes de la comedia nacional, ganándose el título de El Rey del Albur. El fenómeno de las ficheras, películas de comedia erótica populares durante esa década, se convirtió en un terreno fértil para el despegue de César Bono. Estas producciones, cargadas de doble sentido, insinuaciones y sátira social, eran vistas por muchos como entretenimiento ligero, pero en realidad reflejaban una parte muy particular del humor mexicano, pícaro, sarcástico y profundamente ligado a la cultura popular. César Bono brillaba como pocos en ese estilo. Su físico atípico, su rapidez mental para jugar con las palabras y su capacidad para entregar líneas cargadas de picardía con un tono ingenuo e hilarante, lo convirtieron en un actor imprescindible de este género. No necesitaba ser el protagonista clásico, con su sola presencia, se robaba la escena y las carcajadas del público. Películas como La Pulquería, El Día de los Albañiles, Los Verduleros y muchas otras del llamado cine de ficheras, lo pusieron en el centro del gusto popular. Allí, César se convirtió en un ícono de la comedia atrevida, esa que jugaba con los límites pero sin perder el encanto ni caer en lo vulgar. Su talento para el albur, ese juego de palabras tan mexicano y tan difícil de dominar, lo hizo destacar incluso entre sus colegas más veteranos. A diferencia de otros actores del género, Bono supo navegar el humor con inteligencia, manteniéndose siempre dentro de una línea que combinaba malicia con ternura. Eso le ganó no solo el respeto de sus compañeros, sino también el cariño del público, que lo veía como ese amigo simpático, pícaro y entrañable que todos quisieran tener. Esta etapa también fue crucial para su popularidad mediática. Aparecía constantemente en televisión, en revistas de entretenimiento, en entrevistas y programas nocturnos. Su rostro ya no era desconocido, era sinónimo de risa, de entretenimiento garantizado, y de una época dorada para la comedia mexicana.
Con su estilo inconfundible y su dominio del doble sentido, César Bono no solo se hizo famoso, se convirtió en una leyenda viva del humor nacional. Y aunque el cine de ficheras eventualmente entraría en decadencia, el nombre de César seguiría brillando, porque lo suyo iba más allá de una moda. Era talento puro, versatilidad y una conexión genuina con el alma del pueblo mexicano. El rey del albur, ícono de la comedia popular mexicana. Durante la efervescencia cultural de los años 80 en México, cuando el cine de comedia picante, conocido popularmente como cine de ficheras, dominaba las pantallas y se convertía en fenómeno de masas, César Bono emergió como una de sus figuras más representativas. No era el más alto, ni el más galán, ni el más esperado protagonista. Pero tenía algo que otros no, un dominio absoluto del lenguaje popular, una picardía innata, y una gracia escénica imposible de ignorar. Fue en este contexto que Bono recibió, y merecidamente hizo suyo, el apodo que lo acompañaría durante toda su carrera, el rey del albur. Este título no solo reconocía su capacidad para improvisar con maestría juegos de palabras cargados de doble sentido, sino también su conexión visceral con el alma del pueblo mexicano, para quien el albur no es solo una broma, sino una forma de afirmación cultural, de resistencia e ingenio cotidiano. El albur, en manos de Bono, se elevó a categoría de arte. No era una simple grosería disfrazada, era una herramienta de comunicación viva, aguda, a veces provocadora, pero siempre entregada con una sonrisa cómplice y un sentido del ritmo verbal que pocos podían igualar. En sus películas, su lenguaje no era vulgar por sí mismo, sino que servía para construir personajes reales, reconocibles en la calle, en los mercados, en las cantinas, en los barrios. Personajes que hablaban como hablaba el pueblo, que reían como el pueblo y que, como el pueblo, encontraban en el humor un refugio frente a las dificultades de la vida. Su papel en el cine de ficheras, un género muchas veces subestimado por la crítica, pero profundamente arraigado en la cultura popular, fue central. Mientras algunos lo consideraban simple entretenimiento de mal gusto, para millones de espectadores César Bono era el rostro familiar que garantizaba risas sinceras. Actuó junto a grandes nombres del género, como Alfonso Zayas, Rafael Inclán, Maribel Fernández y Lina Santos, y logró destacar incluso en el elenco más cargado de figuras, gracias a su autenticidad y su inconfundible estilo. Con el tiempo, su personaje tipo se convirtió en un arquetipo nacional, el hombre común, callejero, ingenioso, muchas veces perdedor pero siempre entrañable. Ese personaje permitió a Bono navegar por tramas absurdas o exageradas sin perder humanidad. Porque detrás del chiste, del albur, de la carcajada, había siempre un toque de ternura y verdad. No obstante, su ascenso en la cultura popular no estuvo exento de tensiones. La élite intelectual del país lo veía con recelo. Muchos críticos de cine y académicos despreciaban abiertamente el cine de ficheras, argumentando que era una expresión vulgar y poco sofisticada. Pero Bono no buscaba premios, ni aceptación académica. Su misión era otra, conectar con la gente. Y en eso, fue un absoluto triunfador. Construyó una base de fans sólida, apasionada y fiel. Gente que lo seguía del cine a la televisión, del teatro al doblaje, y que encontraba en él no solo un actor cómico, sino un referente cultural. Bono sabía que su trabajo tenía valor porque hacía reír a quienes más lo necesitaban. Era el comediante del pueblo, no del pedestal. Y cuando el cine de ficheras comenzó a declinar a finales de los años 80, mientras muchas estrellas del género se desvanecían junto con las marquesinas, César Bono supo adaptarse, reinventarse y sobrevivir. Cambió de plataformas, ajustó su humor a los nuevos tiempos, sin perder su esencia. Porque lo que él ofrecía no era una moda pasajera, era una forma de ver la vida, una manera de narrar la identidad de millones de mexicanos. Ese es, en última instancia, el legado de El Rey del Albur, demostrar que el humor más popular también puede ser profundo, que el lenguaje del barrio puede ser tan expresivo como el de un salón literario, y que el verdadero arte muchas veces nace en las calles, con la risa como bandera. César Bono no solo fue un ícono de la comedia. Fue, y sigue siendo, un espejo en el que muchos se ven reflejados. Y esa conexión emocional, auténtica y duradera, es el verdadero secreto de su grandeza. Reconocimiento en la televisión, Vecinos, 2005 presente. Después de décadas construyendo una sólida carrera en el cine y teatro, César Bono encontró en la televisión un nuevo escenario para reafirmar su talento y conectar con una generación completamente distinta. Fue en 2005 cuando el actor tomó el papel de Frankie Rivers en la popular serie de comedia mexicana Vecinos, y desde entonces, este personaje se convirtió en uno de los más emblemáticos de su trayectoria. Frankie Rivers no es simplemente un personaje cómico más, es una creación que condensa todas las cualidades que hicieron de Bono un ícono, un hombre carismático,
exagerado en sus gestos, nostálgico y lleno de ocurrencias que resuenan con el público mexicano. Frankie representa al vecino de barrio con todas sus virtudes y defectos, alguien que, a pesar de sus excentricidades, genera empatía y cariño. Su humor a menudo absurdo y sus comentarios memorables se convirtieron en parte fundamental del ADN de la serie. Vecinos, con su formato de sitcom, se transformó rápidamente en un fenómeno de audiencia. La serie tocaba temas cotidianos, situaciones familiares y sociales que cualquier persona podía reconocer, y lo hacía con un humor accesible, fresco y respetuoso. Gracias a su actuación, César Bono logró consolidar su imagen no solo como un actor de comedia, sino como un símbolo afectivo que conecta con espectadores de todas las edades. La popularidad del personaje Frankie Rivers trascendió la pantalla chica para entrar en la cultura pop mexicana. Sus frases, gestos y momentos icónicos se viralizaron en redes sociales, convirtiéndose en material recurrente para memes y referencias culturales. Bono pasó a ser reconocido no solo por su pasado en el cine de ficheras o su apodo de El Rey del Albur, sino por la vigencia de su trabajo y su capacidad para reinventarse con dignidad y talento. Además, la longevidad de Vecinos, que sigue vigente hasta hoy, permitió a César mantenerse en el imaginario colectivo, alcanzando nuevas generaciones que quizás no conocían sus inicios, pero que hoy lo veneran como un referente indispensable de la comedia mexicana contemporánea. Este papel no solo reforzó su carrera, sino que también evidenció su versatilidad y resistencia como artista. Porque, más allá de su humor característico, Bono demostró que la comedia puede ser un puente intergeneracional, capaz de unir familias frente a la televisión y provocar risas sinceras. En resumen, la llegada de César Bono a la televisión con Vecinos fue un nuevo capítulo que reafirmó su estatus como un actor querido, respetado y recordado por su capacidad para hacer reír desde el corazón, manteniendo viva la esencia de un humor genuino, cercano y eterno. Problemas de salud y superación, años 2010-2020. La década de 2010 marcó un capítulo inesperado y profundamente desafiante en la vida de César Bono, un hombre cuya trayectoria estuvo hasta entonces llena de éxitos, risas y aplausos. Sin embargo, la fama y el reconocimiento no fueron escudos contra una serie de adversidades médicas que pondrían a prueba no solo su cuerpo, sino también su espíritu, su determinación y su fortaleza emocional. Durante estos años, César enfrentó 8 infartos cerebrales, un cuadro médico sumamente delicado y poco común que transformó radicalmente su vida. Cada uno de estos eventos fue un golpe devastador que requirió atención médica intensiva y un proceso prolongado de recuperación. Los infartos afectaron profundamente su movilidad y su capacidad para comunicarse, dejando secuelas que lo mantuvieron parcialmente paralizado por largos periodos. El impacto físico de estos infartos fue solo una parte del desafío. Para alguien cuya carrera se basó en el movimiento expresivo, la voz y el humor, perder estas capacidades representó un reto existencial de enorme magnitud. El rostro sonriente y la energía vibrante que el público conocía quedaron momentáneamente opacados por la fragilidad de un cuerpo que luchaba por responder. Además de los infartos, César Bono tuvo que someterse a diversas cirugías que, aunque complejas y dolorosas, fueron necesarias para mejorar su estado de salud. Estos procedimientos quirúrgicos implicaron meses de rehabilitación constante, en los que cada pequeño avance representaba una batalla ganada contra la adversidad. Fue un camino marcado por el dolor, la incertidumbre y el esfuerzo constante. Pero la verdadera historia de estos años no está solo en los momentos difíciles o en las limitaciones físicas. Está en la forma en que César enfrentó esas dificultades. Lejos de rendirse, de dejarse consumir por la desesperanza, él mostró una fuerza interior admirable, un espíritu de lucha que sorprendió a quienes lo rodeaban. Su batalla fue silenciosa, íntima, pero profundamente inspiradora. César se convirtió en un ejemplo de resiliencia, demostrando que la fortaleza humana va más allá del cuerpo y reside en la mente y el corazón. Su recuperación no fue un camino recto, estuvo lleno de obstáculos, retrocesos y momentos de duda. Sin embargo, su voluntad de seguir adelante nunca flaqueó. Con la ayuda constante de su familia, amigos cercanos y un equipo médico comprometido, empezó a recuperar poco a poco su movilidad y su capacidad para expresarse. Cada pequeña victoria, desde mover un dedo hasta pronunciar una palabra, fue celebrada como un gran logro. En esos momentos, el comediante que hacía reír a millones se redescubrió a sí mismo, no solo como artista, sino como un ser humano que enfrentaba la vida con valentía y dignidad. Este proceso de rehabilitación y superación se convirtió en un testimonio vivo de esperanza para todos aquellos que enfrentan dificultades similares. Esta etapa también reveló un lado más profundo y humano de César Bono que muchos desconocían. El público estaba acostumbrado a verlo en papeles cómicos, cargados de energía y chispa,
Pero detrás de esa imagen existía un hombre que luchaba diariamente contra una realidad dura y dolorosa. Su historia de superación tocó el corazón de miles, inspirando mensajes de ánimo, respeto y admiración. La lucha de César también permitió reflexionar sobre la importancia del apoyo familiar y social en momentos de crisis. Su esposa, hijos y amigos estuvieron a su lado en cada paso, recordándole que no estaba solo. Este acompañamiento fue crucial para su proceso de recuperación, mostrando que la verdadera fortaleza también se construye en comunidad. Además, su público, que lo vio durante años como un referente del humor mexicano, recibió con cariño y respeto sus mensajes de esperanza. La admiración no disminuyó, por el contrario, se fortaleció, demostrando que la conexión con los fans va más allá de la pantalla y del escenario. Su historia de salud y recuperación es también una lección para la sociedad sobre la importancia de la perseverancia y la actitud positiva frente a la adversidad. Nos recuerda que, aunque el cuerpo pueda fallar, el alma y la voluntad pueden mantenernos en pie y darnos la fuerza para seguir luchando. Así, entre desafíos y victorias, entre momentos de fragilidad y de fuerza renovada, César Bono continúa siendo un símbolo de coraje y pasión. Su vida nos enseña que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, nunca debemos perder la esperanza ni dejar de luchar por lo que amamos. En definitiva, la historia de César Bono durante estos años es mucho más que una crónica de problemas de salud. Es un relato de humanidad, de valentía y de la capacidad que todos tenemos para levantarnos, reinventarnos y seguir adelante, aun cuando la vida parece ponernos en las pruebas más duras. A pesar de las secuelas físicas que le dejaron los infartos cerebrales, César Bono nunca permitió que estas limitaciones definieran su destino ni su vocación. Con un esfuerzo constante y una disciplina admirable, continuó actuando y entregándose a su trabajo con la misma pasión de siempre. Para él, el arte no era solo un medio de vida, sino una forma de resistencia y afirmación personal. En varias entrevistas y declaraciones públicas, César ha compartido una frase que resume su espíritu indomable: «Soy un milagro, continúo vivo por un propósito». Estas palabras no solo reflejan su agradecimiento por cada nuevo día, sino también la profunda convicción de que su lucha tiene un sentido mayor, una misión que va más allá del escenario o de la pantalla. Seguir trabajando tras atravesar momentos tan difíciles fue para él una forma de mostrar que, aunque el cuerpo pueda flaquear, la voluntad humana puede ser imparable. Su regreso a la actuación se convirtió en un símbolo de esperanza para miles de personas que enfrentan adversidades similares, demostrando que es posible mantener viva la luz interior incluso en las circunstancias más oscuras. César Bono, con su carácter fuerte y corazón valiente, sigue siendo un ejemplo vivo de que la verdadera fuerza no radica únicamente en la salud física, sino en la determinación de seguir adelante, de no rendirse nunca y de encontrar un propósito que inspire a otros a luchar también. Regreso a la televisión y resiliencia. Tras enfrentar una de las pruebas más duras de su vida, César Bono sorprendió nuevamente al público con su regreso a la actuación, demostrando que su pasión y compromiso con el arte son más fuertes que cualquier adversidad física. Aunque las secuelas de sus problemas de salud le impusieron limitaciones visibles, nunca dejó que estas barreras definieran su carrera ni su amor por la interpretación. El equipo de producción de la serie Vecinos entendió la magnitud de la situación y se mostró completamente comprometido en apoyar a César. Juntos, adaptaron el personaje de Frankie Rivers para que pudiera continuar en la serie sin que sus condiciones físicas fueran un obstáculo para su desempeño. Esta colaboración no solo permitió que el público siguiera disfrutando de su talento, sino que también mostró una faceta humana y solidaria del medio artístico. La figura de César Bono se transformó entonces en un símbolo de coraje y perseverancia. Admirado no solo por sus años de trayectoria, sino también por su voluntad inquebrantable, se convirtió en un ejemplo vivo de que el amor por el trabajo puede trascender cualquier dificultad. Su regreso a la pantalla representa la fuerza de un espíritu indomable que se niega a rendirse, inspirando a colegas y seguidores por igual. Más allá de su talento cómico, hoy César es reconocido por su resiliencia, su capacidad para adaptarse y su valentía para enfrentar la vida con una sonrisa, incluso en los momentos más complicados. Su historia nos recuerda que la verdadera grandeza reside en la pasión y la entrega, y que con apoyo, voluntad y amor por lo que se hace, siempre es posible seguir adelante. Vida personal y filosofía de vida. Más allá del brillo de los reflectores y el aplauso del público, César Bono es un hombre cuya vida está profundamente marcada por valores sólidos que han sido su ancla en las tormentas personales y profesionales. La familia, la gratitud y la fe son para él mucho más que palabras. Son principios que guían su existencia, lo sostienen en sus momentos más oscuros y le brindan la energía para seguir adelante. En múltiples entrevistas y encuentros con la prensa, César ha compartido sin reservas que su familia es su mayor tesoro. Como padre de 4 hijos, ha asumido con responsabilidad y amor el rol de protector,
guía y ejemplo. Para él, ser padre no significa simplemente proveer económicamente, sino cultivar un ambiente donde los valores del respeto, la humildad, la paciencia y la alegría sean la base de la convivencia. En sus palabras, sus hijos son la esperanza viva, la razón para levantarme cada día, y su bienestar emocional y crecimiento son para él una prioridad absoluta. A lo largo de su carrera, ha logrado equilibrar la exigencia del trabajo con la dedicación a su hogar, algo que reconoce no siempre ha sido fácil, pero que ha hecho con disciplina y amor. César también habla con frecuencia de la importancia de la gratitud, un sentimiento que considera fundamental para mantener la paz interior. Reconoce que, a pesar de las dificultades y los obstáculos, siempre hay motivos para agradecer, la oportunidad de vivir, la familia que lo apoya, la carrera que ha podido construir, y que ese enfoque positivo es una fuerza poderosa que ayuda a superar cualquier adversidad. Para él, la gratitud es una forma de humildad que abre el corazón y fortalece el espíritu. Un aspecto central en la filosofía de vida de César Bono es la defensa del derecho a reír, especialmente cuando la vida presenta sus momentos más duros. Para él, la risa no es simplemente entretenimiento, es un acto de rebeldía, un arma contra la tristeza y la desesperanza. La risa cura, conecta y libera. En muchas de sus reflexiones públicas, recalca que mantener el humor vivo es vital para preservar la salud mental y emocional, y que en su caso personal, el humor ha sido un salvavidas constante. Esta visión del humor como una herramienta de resiliencia ha sido también una marca en su trabajo, donde ha logrado transmitir alegría y esperanza a millones, incluso cuando enfrentaba sus propios demonios. Además, César suele reflexionar sobre el sentido profundo de la vida y la importancia de la lucha constante. No lo ve como una simple frase motivacional, sino como una verdad que él vive a diario. Cada día es para él una oportunidad para aprender, crecer y encontrar luz en medio de la oscuridad. La actuación y el humor no son solo su profesión, sino su forma de participar activamente en la transformación del mundo, o al menos, de la percepción de quienes lo ven, y una manera de dejar un legado de alegría y fortaleza. Sus palabras invitan a mirar más allá del dolor y las dificultades, a encontrar la belleza en lo cotidiano y a valorar la fortaleza que surge de la persistencia. Esta filosofía de vida se refleja también en su actitud frente a la adversidad. A pesar de las secuelas físicas y los retos que ha enfrentado en la última década, César mantiene un espíritu indomable y una actitud de gratitud y esperanza. Él mismo ha declarado en entrevistas: "Soy un milagro, continúo vivo por un propósito". Esta frase resume su manera de ver la vida. Cada día es un regalo que debe ser aprovechado con valentía, pasión y una sonrisa en el rostro. En definitiva, César Bono nos muestra que detrás del comediante y del personaje público hay un ser humano que sabe lo que significa luchar, amar, caer y levantarse. Que la verdadera fortaleza no reside en evitar la tristeza o el dolor, sino en la capacidad de mantener la luz interior encendida, de seguir adelante con dignidad y, sobre todo, con la convicción de que la vida es para ser vivida plenamente, sin perder nunca el sentido del humor ni la capacidad de soñar. Su historia y su filosofía son una invitación abierta a todos, a valorar lo esencial, a amar sin miedo y a encontrar en la risa un camino para sanar y conectar. César Bono es, sin duda, un ejemplo vivo de que, incluso en las circunstancias más. Situación actual y legado. Hoy en día, César Bono no es simplemente un actor o comediante reconocido, se ha consolidado como un verdadero símbolo de superación, humor y resistencia ante las adversidades que la vida le ha presentado. Su trayectoria artística, marcada tanto por sus éxitos profesionales como por sus luchas personales, ha inspirado a miles de personas que ven en él no solo a un artista talentoso, sino a un ejemplo palpable de fortaleza, determinación y esperanza. A pesar de haber enfrentado problemas de salud severos durante la última década, incluyendo varios infartos cerebrales y complicaciones físicas que afectaron su movilidad y su capacidad para hablar, César ha demostrado una voluntad inquebrantable para seguir activo en el mundo del espectáculo. Su regreso a la actuación, a pesar de las limitaciones físicas, no solo habla de su amor por el arte, sino también de su disciplina y resiliencia. Adaptando su forma de trabajo y con el apoyo fundamental de sus familiares y compañeros de producción, ha logrado mantenerse vigente y conectado con el público que siempre lo ha apoyado. Esta capacidad de continuar trabajando y haciendo reír a la gente, aún en condiciones difíciles, lo ha convertido en un ejemplo de coraje para sus colegas y seguidores. Su imagen pública trasciende el entretenimiento. Bono representa la fuerza del espíritu humano y el poder transformador del humor como herramienta para enfrentar la vida. En una industria donde muchas veces se valora más la juventud o el éxito efímero, él ha demostrado que el verdadero legado se construye con autenticidad, perseverancia y la capacidad de mantener la dignidad y el humor frente a los golpes de la vida. El legado de César Bono supera ampliamente sus papeles cómicos, sus apariciones en televisión o cine,
y su fama popular. Él encarna un símbolo de resistencia cultural y humana, mostrando que detrás de cada sonrisa y cada chiste hay una historia profunda de lucha y compromiso. Su vida y su obra continúan inspirando a nuevas generaciones de artistas, espectadores y personas que valoran no solo el talento en el escenario, sino también el ejemplo de quien se niega a rendirse. Además, su legado tiene un impacto social importante. Invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y física, la empatía y el respeto hacia quienes enfrentan dificultades, y sobre la importancia del arte y el humor como formas de resiliencia. En un mundo donde la adversidad puede parecer abrumadora, César Bono demuestra que es posible encontrar luz y fuerza para seguir adelante, transformando el dolor en una fuente de creación y motivación. En resumen, César Bono es un ícono que encarna la esperanza, la pasión y la perseverancia. Su historia de vida y carrera artística permanecerán como una luz para quienes buscan inspiración y fuerza en tiempos difíciles. Es un testimonio vivo de que, con amor, dedicación y una actitud valiente, es posible transformar la adversidad en triunfo y la tristeza en alegría. Su legado seguirá siendo un faro para quienes creen que el humor y la pasión son las herramientas más poderosas para enfrentar cualquier desafío. La vida y carrera de César Bono son un testimonio inspirador de cómo la pasión, la perseverancia y el amor por el arte pueden superar incluso los desafíos más grandes. Desde sus inicios modestos hasta convertirse en el rey del albur y un ícono de la comedia mexicana, su historia está marcada por el talento, la autenticidad y una inquebrantable voluntad de seguir adelante. A pesar de las dificultades de salud que enfrentó, nunca perdió su espíritu ni su sentido del humor, demostrando que la verdadera fuerza reside en el corazón y la mente. Su legado trasciende la comedia, siendo un ejemplo vivo de resistencia y esperanza para todas las generaciones. César Bono nos recuerda que, con coraje y pasión, es posible transformar la adversidad en una fuente de inspiración y seguir iluminando con su sonrisa el camino de quienes lo admiran.